Hermano, buenos días. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuevamente en sus hogares para estudiar la palabra de Dios. La semana pasada estudiamos acerca sobre el anticristo, su manifestación. Esta vez vamos a tratar sobre las características del anticristo, cómo se va a manifestar y hasta cómo va a morir. Así que vamos a estar hablando sobre eso. En primer lugar, el anticristo va a salir de un lugar que se llama Asiria. En ese tiempo había un imperio que se llama el imperio asirio. Así que de ese lugar. Ahora, en la actualidad, el imperio asirio está ahora ya, por supuesto, no existe, pero tiene diferentes naciones. Por ejemplo, está Siria, sí, Siria, también Ucrania y más al norte los países europeos. Entonces sabemos muy bien de que el anticristo saldrá de ese lugar, Asiria. Vean este mapa. En el 922 a.C., Israel estaba dividida en dos reinos, Reino del Norte o Israel y Reino del Sur o Judá. El reino del norte o Israel, al morir el rey Salomón, estaba habitado por 10 de las 12 tribus. Israel fue invadido por los asirios en el año 721 a.C. y sus habitantes fueron deportados hacia Nínive. Gran parte de los habitantes del Reino del Norte vivieron inicialmente en Asiria, que posteriormente fue el Reino de Partia, hasta el año 230 de nuestra era. Más tarde, el imperio fue invadido por los persas y gran parte de sus habitantes huyeron hacia el norte de Europa, estableciéndose inicialmente al norte de los límites del Imperio Romano, para finalmente ocuparlo y formar las actuales naciones que sustituyeron al imperio en su parte occidental. ¿Cómo sabemos que viene de Asiria? Porque la Biblia lo dice claramente. En el libro de Salmos, el capítulo 83, tengo aquí yo apuntado, dice Salmo 83, 4 al 8, dice: han dicho, destruyámoslos, vamos a destruirlos para que no sean nación, refiriéndose a Israel. También el asirio se ha juntado con ellos, está refiriéndose al anticristo. También en Isaías, el capítulo 14, el versículo 24 y 25, dice: quebrantaré al asirio, refiriéndose al anticristo, en mi tierra y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Isaías 14, 24 a 25 también se refiere al asirio y es el anticristo. Entonces, vemos aquí también en Miqueas capítulo 5, versículos 5 y 6, dice: y este será nuestra paz, cuando el asirio viniere a nuestra tierra, y nos librará del asirio. Nos librará del asirio. O sea, está refiriéndose al anticristo como el asirio. Entonces, el anticristo será un hombre quizás político, un hombre muy importante en alguna de las naciones, que destacará
por muchas cosas, muchas características que ahora entre un momento le voy a indicar. Entonces el anticristo será gentil, será de Asiria. Bien, ahora también dice la palabra de Dios que no solamente será de Asiria, sino que el anticristo también será, dice, de Israel. O sea, será hebreo. Pero ¿cuándo será? ¿Cómo será esto? Que va a salir también de los judíos. Y es que hay que ir a la historia para saber de dónde desciende estas cosas. Primeramente, cuando Moisés repartió la tierra con Josué a cada uno de las tribus, sea la tribu de Judá, la tribu de Simeón, la tribu de Neftalí, la tribu de Leví, etcétera, las diferentes 12 tribus le dieron sus tierras, y a la tribu de Dan le entregaron una tierra muy fértil, pero cerca de los filisteos. Y como los filisteos molestaban muchísimo, les robaban, les saqueaban sus cosechas, todo, los israelitas de la tribu de Dan emigraron hacia el norte, cerca de Siria. Y más adelante, cuando este emperador, llamado Sennacherib, un emperador asirio, que conquistó también a Israel y se llevó 10 tribus al norte, ¿verdad? Ahí se perdieron las 10 tribus de Israel, y también se le llevó a Dan. Ahora, más adelante, en este sitio donde se encontraba, en este sitio del norte que le dije, llamado Lesem, ahí se encontraba la tribu de Dan, fueron llevados a Asiria y allí adoptaron los dioses de Asiria y se olvidaron de Jehová Dios. Eso fue algo tremendo, por eso que en la Biblia dice con mucha acentuación de que se olvidaron del Dios de sus padres, porque Dan desciende de Jacob, su padre era Jacob, su abuelo era Isaac y su bisabuelo era Abraham. Así es que esta tribu no fue considerada por el Señor. En Apocalipsis vemos que Dios va a levantar 144,000 judíos para predicar la palabra de Dios en el tiempo que no va a estar la iglesia, porque la iglesia ya está en el cielo, porque ella ha sido arrebatada. Estos 12,000 de cada tribu van a predicar la palabra de Dios a todos los moradores de la tierra en el tiempo de esos 7 años de que va a ocurrir sobre la tribulación y la gran tribulación. Esta tribu de Dan no ha sido considerada. ¿Por qué? Porque se mezclaron con los asirios y se fueron en busca de otro Dios que no era Jehová Dios. Bueno, después han pasado los años, ya en nuestra época vino la Primera Guerra Mundial, después vino la Segunda Guerra Mundial en el año 1945, y luego después de la Segunda Guerra Mundial, parte de israelitas, parte de los hebreos, se fueron más al oriente, es decir, a Rusia, otros se quedaron en Ucrania, otros se fueron emigrando a Estados Unidos y otros en Canadá. Por eso aquí hay apellidos como Iraji, por ejemplo, apellidos como Kushner, apellidos como Yorzabat, apellidos como Berkovich, son apellidos asirios y algunos mezclados con hebreos de la tribu de Dan. Entonces la palabra del Señor nos habla claramente que serán también de la tribu de Dan. Por eso la Biblia nos dice, por ejemplo, en el libro de Génesis, capítulo 49, versículos 16 y 17, dice: Dan juzgará a su pueblo, será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda que muerde los talones. Fíjate, Génesis capítulo 49, 16 y 17. Aquí habla claramente que vendrá de la tribu de Dan y que será una serpiente que muerde los talones del caballo. También dice en Deuteronomio capítulo 33, versículo 22, habla acerca sobre la tribu de Dan. Dan lo menciona a Moisés en una profecía, dice:
Dan es cachorro de león que salta desde Basán. O sea, y Basán era el lugar donde estaba la tribu de Dan. Y de ahí va a saltar, dice, para embestir a las demás tribus, a Israel. Entonces vemos claramente que será gentil y será también hebreo de la tribu de Dan. Bien, hermanos amados. También observamos cuáles son las características, en tercer lugar, las características del anticristo, cómo se va a distinguir el anticristo. En primer lugar, tendrá la apariencia de un cordero inocente, así como imitando a nuestro Señor Jesucristo. Pero no es un cordero realmente, sino que es una bestia, así lo llama la palabra de Dios, lo define así como una bestia. Es malo y perverso porque tiene el espíritu de Satanás. Pero tiene una apariencia de un joven hermoso, con una falsa santidad, una persona cautivadora, con sus palabras, como también con sus hechos, pero es implacable porque va a ser una bestia depredadora realmente contra los que se quedan y no han sido arrebatados en la iglesia. Y el anticristo, por supuesto, va a perseguir a Israel. Después, al principio va a estar a favor de Israel, pero después va a perseguir a todos los israelitas y a todos los moradores de la tierra. En segundo lugar, dice la Biblia en Daniel capítulo 11, versículo 37, dice así textualmente: el amor de las mujeres no hará caso. O sea, será un soltero o habrá pasado algo que después de casarse, tendría una aversión hacia las mujeres. Algunos teólogos mencionan que va a ser un apoyador de este movimiento LGTB, en un movimiento homosexual. Va a ser un apoyador. En tercer lugar, dice, tendrá una inteligencia mayor que la de Daniel. O sea, que tendrá una inteligencia tremenda este anticristo. Lo dice en Ezequiel capítulo 28, versículo 3. Dice, va a ser más inteligente que Daniel. O sea, que uno de los profetas más inteligentes en el gobierno de Babilonia fue Daniel, ¿verdad? Daniel tenía una inteligencia tremenda, pero este ser que se llama el anticristo va a superar a Daniel. Miren ustedes, va a superar a Daniel. Todos los seres humanos van a quedar admirados por la gran capacidad que tiene este ser llamado el anticristo, pero tiene el espíritu de Satanás. Así es que estas son las características, es una de las cuantas características que va a tener el anticristo. Una cuarta característica, voy a decir otras características. Va a implantar un nuevo gobierno utilizando un chip. Vean ustedes este chip. High-tech. En el nuevo complejo de oficinas Epicenter de Estocolmo, los trabajadores pueden abrir las puertas o hacer fotocopias con un chip implantado en la mano. Formado por una antena y un microchip, este dispositivo no necesita baterías para funcionar. Adiós a las tarjetas de identificación y a los códigos. Todo lo que el trabajador debe hacer para abrir, por ejemplo, una puerta es pasar su mano por un sensor. El complejo Epicenter fue inaugurado hace apenas unas semanas con el objetivo de albergar a empresas que se dediquen a la innovación. Este chip es del tamaño de un grano de arroz. Mide unos 12 milímetros, incluye un código y se inyecta con una jeringa. Se trata de un medio de identificación que puede comunicar con otros objetos que se encuentren alrededor del usuario. Puedes abrir puertas, puedes imprimir de manera segura documentos y, sobre todo, con este chip puedes comunicar con tu teléfono móvil para enviar, por ejemplo, los contactos de personas con las que te has reunido. Por ahora los beneficios de este chip son limitados, pero sus creadores aseguran que seguirán investigando qué otras posibilidades ofrece este dispositivo y qué otros productos y servicios podrán ser desarrollados. En el futuro, este chip podría permitir también a sus usuarios comprar comida en la cafetería de la empresa o chequear su estado de salud. Este chip podría ser utilizado en el futuro en todos aquellos servicios que hoy necesitan un código, una llave o una tarjeta. Creo que todos los pagos podrían realizarse de esta manera.
En lo que respecta a la salud, una persona también podría contactar con su médico, podría enviarle la información de lo que ha comido y en qué estado se encuentra. El uso de este chip en Epicenter es voluntario y sus responsables aseguran que es totalmente seguro. Entonces, implantando este chip, hará desaparecer al dinero físico y todas las operaciones bancarias que se hagan se harán con un código que es el 666, que será puesto en la mano derecha o también en la frente. Y esto dice la palabra del Señor, de que se va a tener que leer en la mano derecha y en la frente con un escáner, y esto va a poner en boga el nuevo gobierno del anticristo. También dice, va a utilizar la inteligencia artificial. ¿Para qué va a utilizar la inteligencia artificial? Va a poner un aparato en cada casa para poder vigilar a todas las personas. Así que nadie va a quedar desapercibido. Todos van a tener vigilancia con la finalidad, porque va a dar un edicto, este anticristo, que todo el mundo tiene que adorarlo. Y lo van a vigilar para ver quién es el que no adora. So pena de muerte. Así que el que no adora al anticristo va a tener que morir. Ahora el anticristo en este nuevo gobierno va pues a eliminar el dinero, va a eliminar también la delincuencia, va a ayudar a que se pueda observar qué clase de enfermedades está gestando en el cuerpo, va a eliminar a todos los estafadores, etcétera, etcétera. La educación, por ejemplo, la pobreza va a tratar de eliminarla, todo eso. Y por eso la gente dirá, ¿quién como la bestia? Así dice la palabra del Señor. Bien, otra característica es que pondrá fin a la crisis energética del petróleo. La crisis energética del petróleo. Va a haber una clase nueva de energía. Con su gran inteligencia implementará la energía nuclear, también la energía solar, la energía electromagnética, mucha clase de energías nuevas con su gran inteligencia, y todo el mundo lo va a admirar. Otra característica es que se va a distinguir por hacer milagros y prodigios. Va a tener esa facilidad por poder demoníaco, luciferino, por el poder de Satanás, para hacer milagros y prodigios. También otra característica es que él se opondrá a todos los que adoren a otro Dios. Él quiere que solamente a él le adoren. Por eso nos dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 28, versículo 2, que este ser va a imponerse para que todo el mundo lo reconozca como el Dios verdadero. Y es pues un farsante. ¿Cuál es el fin del anticristo? ¿Cómo va a terminar el anticristo? El anticristo va a tener dos muertes, una muerte física y otra muerte espiritual, o la muerte eterna que le llamamos. Entonces la muerte física dice que el Señor Jesús cuando venga aquí a la tierra, con su resplandor, el Señor, y con el espíritu de su boca, va a vencer al anticristo y al falso profeta. Y van a ser apresados y van a ser lanzados al lago de fuego que arde con azufre. Y dice la palabra del Señor, he encontrado este versículo bíblico, dice en Ezequiel también, y también lo dice en Apocalipsis, hermano, en Ezequiel 28, 8 y 9, dice, serán lanzados el falso profeta al lago de fuego y morirán físicamente, dice, por asfixia con azufre, porque ellos estarán vivos en el lago de fuego y morirán de asfixia, porque así dice en Ezequiel capítulo 28, del 8 al 9. Miren, voy a dar lectura lo que dice la palabra del Señor. 28, Ezequiel 28, dice, al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. ¿Cómo mueren las personas en los mares? Ahogados. Así que este anticristo, lanzado vivo al lago de fuego, morirá por asfixia allí en el lago de fuego. Y ahí estarán, dice, eternamente siendo atormentados, así lo dice también
en el capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 10, serán atormentados eternamente en el lago de fuego. También allí en el lago de fuego, ¿quiénes estarán? Estarán el falso profeta. Más adelante estará Satanás, porque Satanás será atado por 1000 años, pero al lago de fuego lo va a inaugurar el anticristo y el falso profeta. Y allí irán también todos los que no creen en el Señor Jesucristo. Todos los que son incrédulos y no creen en el Señor Jesucristo, lamentablemente, se irán al lago de fuego. Algunos le llaman el infierno. Pero yo quiero decirte una cosa, que justamente Dios mandó a Jesucristo para que los hombres no vayan al lago de fuego. El lago de fuego fue hecho, Dios lo constituyó para Satanás, para todos sus ángeles caídos, para el anticristo, para el falso profeta. Y todos los que no quieren recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, tendrán que ir al lago de fuego. En esta oportunidad, yo quiero invitarte que vengas a Jesucristo para que te vayas al cielo y no te vayas al lago de fuego. Dios ha dicho claramente de que quiere que todo el mundo sea salvo. Esa es la voluntad del Señor. Si tú quieres ser salvo y quieres ser limpio de todos tus pecados pueden ser perdonados. Para el Señor no hay ningún problema. Así haya hecho lo que hayas hecho, el Señor te perdona. Si tú vienes con corazón limpio y te arrepientes de corazón y recibes a Jesucristo, el Señor te perdona. Porque Él dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Venid a mí, dice el Señor. Dice, cree en el Señor Jesucristo, cree. Tú y tu casa serán salvos. Ven al Señor Jesús, recíbalo. ¿Sabes qué? Ese pecado, esa forma, ese estilo de vida que tienes, te llevará al lago de fuego. No vas a ir al cielo. Pero si tú te arrepientes y recibes a Jesucristo de todo corazón, Él te inscribe en el libro de la vida. ¿Cómo puedes hacerlo? Simplemente pedirle al Señor y decirle, Señor, ven a mí, yo creo en ti. Tienes que hacer esta oración, por favor, para que el Señor te inscriba en el libro de la vida. ¿Quieres hacerlo? Pues recíbelo. Dile así al Señor juntamente conmigo. Señor Jesucristo, yo creo que tú has venido y has tomado mi lugar. Tú llevaste mi pecado. Te pido perdón por mis pecados. Perdóname, Señor. Hoy día te entrego mi vida y te recibo a ti, Señor. Gracias, Señor, porque me das la oportunidad para pedirte que me salves y me des la vida eterna. Por favor, yo no quiero ir al lago de fuego, por eso necesito tu ayuda, tu perdón, porque yo sé que tú has muerto en la cruz por mí y esa sangre me limpia de todos mis pecados. Gracias, Señor, por tu salvación en Cristo Jesús. Amén y amén. Si tú le has dicho eso al Señor, créeme, porque Dios es verdad, Él jamás miente. Él ha dicho que ya te perdonó. Si tú has venido de corazón al Señor y le has dicho, sí, Señor, perdóname, yo me entrego a ti, te recibo como mi Señor y Salvador, dice la palabra, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Te felicito, ahora eres un hijo de Dios. Dios te bendiga, persevera en la palabra, lee la palabra, conversa con Dios. Dios le bendiga. Muchas bendiciones. Dios le bendiga.